ahí sí. Entonces, los desafíos y conclusiones de lo que es la encuesta nacional de salud, ¿ya? Se observa entonces un cambio positivo en la prevalencia del consumo del tabaco, destacando entonces la disminución a nivel nacional y la exposición a nivel local, que eso fue lo que ya hemos visto. En cuanto a los factores de riesgo como el alcohol, el sedentarismo y la malnutrición por exceso, nos desafían entonces a buscar nuevas estrategias, que fue lo que yo les fui conversando, ¿ya? Que ayuden a la población a mejorar su condición, ¿ya? El autorreporte de enfermedades crónicas y sospechas de ellas nos están describiendo características de salud de la población que orientan a un accionar perdón, multidisciplinario, y reforzar entonces el uso de preservativo y la realización del examen VIH-Sida en la población como hasta ahora seguirá siendo entonces una tarea y un desafío futuro con el tema de la prevención del VIH, ¿ya? Como les digo, esto nos ayuda harto, la encuesta, por ejemplo, nacional de salud nos ayuda harto porque se crean nuevos programas, ¿ya? Por ejemplo, en el anterior se creó el tema se hizo un consenso, por ejemplo, con el tema de la evaluación de riesgo cardiovascular, se actualizaron guías clínicas, entonces nos ayuda como harto en ese sentido, ¿ya? Como decía entonces, con la finalidad de crear como nuevas políticas públicas. Debido a lo anterior, entonces, chiquillos, que lo que hemos hablado de la recesión demográfica y el cambio de perfil epidemiológico, sumado a la falta de equidad en el acceso a la salud y la insatisfacción de la población con respecto a las atenciones y los crecientes costos del sistema de salud, comienza entonces a implementarse la reforma de salud del año 2005, la cual busca garantizar entonces la igualdad de los derechos de todos los chilenos, y a través de la implementación de políticas públicas, como les digo yo, de nuevas leyes. La resolución integral de los problemas de salud, eso es lo que busca la reforma, ¿ya? Y eso lo hace a través entonces de la resolución integral de los problemas de salud, énfasis en la promoción y la prevención de salud, de la resolución ambulatoria, o sea, ellos lo que buscan es que no sea una resolución que hospitalaria, sino que sea ambulatoria, y el uso racional de las tecnologías sanitarias que buscan entonces la efectividad científicamente comprobada, demostrada. Ya, la Luz y la Dani La Pardo tienen los micrófonos abiertos. ¿Cómo andan ya desordenando cosas? Gracias. Entonces, esta reforma se basa en 5 pilares fundamentales. Entre ellos está el tema del derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la participación social y la eficiencia en el uso de recursos. Y los objetivos de la reforma entonces son, primero, elevar el nivel de salud de la población y disminuir las desigualdades existentes, mejorar el acceso y equidad en el acceso de la atención de salud, mejorar la calidad, eficiencia y eficacia, finalmente, de los servicios de salud, dar respuesta a las expectativas de la población con participación y control social, y lograr la equidad, eficiencia y sustentabilidad del financiamiento y protección financiera. ¿Ya? Eso es lo que busca la reforma finalmente. En cuanto a la operacionalización de la reforma, que es como cómo la vamos a llevar a cabo, se lleva a cabo entonces primero aumentando el tema de las políticas públicas de salud, que tiene que ver con las leyes, ¿ya? Se crean 6 leyes que tienen que ver con, primero, la ley de financiamiento, la ley de solvencia de ISAPRES, la ley de autoridad sanitaria, la ley de régimen general de garantías de salud, que sería el GES, antes era el AUGE, la ley de ISAPRES y la ley de derechos y deberes de los pacientes, que esta sí fue comprada. Se creó el 2012, ¿ya? Profe, creo que usted desde la aplicación puede bloquear los micrófonos. ¿Sí? Ah, ya, tiene razón. Tiene razón. Lo siento, chiquillos, que estoy recién adaptándome a esta aplicación. Ya, entonces, como les digo, entonces la ley de derechos y deberes fue como la más tardía, en ese tiempo estaba en discusión parlamentaria, pero acá como yo lo agregué, ahí de forma manual, Profe, en el 584, dígame. profe, disculpe, que sabe que usted había dicho que nos metiéramos al segundo link, y yo estaba con 2 compañeras más en el otro link, y parece que avanzó la clase. Ah, sí. Porque yo me salí antes de que creo que Yara le dijo que se quedaran con el mismo link, pero claro. yo escuché lo que usted había dicho antes, entonces no... Sí, es que al final yo dije, metámonos a este link y volvemos al link. Pero usted y otro estudiante más se quedó... Lo que pasa es que en todo caso igual tengo la grabación, pero voy a devolverme un poquito, ¿ya? Como para que no quede tan perdido. Entonces, chiquillas, vimos el tema de los desafíos y las conclusiones,
y que debido a eso entonces se comenzó a implementar la reforma de salud en el 2005, que abordaba entonces los temas derivados de lo que habíamos conversado, la transición demográfica, los cambios de perfil epidemiológico, la falta de equidad en el acceso de la salud y la insatisfacción de la población con respecto a la atención y los crecientes costos del sistema de salud. Uy, tengo hartas partes aquí. La reforma entonces buscaba, como le había dicho, entonces garantizar la igualdad de los derechos de todos los chilenos a través de la implementación de políticas públicas, o sea, implementación, por ejemplo, de leyes, a través de la resolución integral de los problemas de salud también, del énfasis en la promoción y prevención de la salud, de la resolución que fuera más que nada ambulatoria, y el uso racional de las tecnologías sanitarias, ¿ya? Los pilares fundamentales de esta reforma, chiquillos, tienen que ver entonces con el derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la participación social y la eficiencia en el uso de los recursos. Ya esos son sus pilares fundamentales y sus objetivos son elevar el nivel de la salud de la población y disminuir las desigualdades existentes, mejorar el acceso y la equidad en el acceso a la atención de salud, mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios de salud, dar respuesta a las expectativas de la población con participación y control social, y lograr equidad, eficiencia y sustentabilidad del financiamiento y protección financiera. Ya esos son los objetivos que se realizaron con la reforma. Yo en todo caso, por ejemplo, yo igual soy joven, entonces yo recuerdo que cuando, por ejemplo, yo era chica, habían hartas cosas, o sea, ir, por ejemplo, al CESFAM, no sé si ustedes fueron, pero ir al CESFAM no era lo mismo que ir ahora, por ejemplo. Era como, más que nada, tú ibas, una patología, te diagnosticaban, te daban fármacos y te ibas para la casa. El ir ahora es como un sistema como mucho más amigable, que obviamente ha ido cambiando con el tiempo. ¿Ya? Eso tiene que ver con el mismo tema de la reforma, y el tema de que le dieron como un plus al tema de la atención primaria de salud, ¿ya? En cuanto a la operacionalización de la reforma, entonces, que esto tiene que ver como cómo se va a desarrollar esto, es primero el implementar distintas leyes, que entre esas eran 6, ¿ya? Como les dije, la mayoría se implementaron entre el 2003 y el 2005, la última fue la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que se implementó en el año 2012. Y en cuanto a las leyes, entonces, la ley de financiamiento que aumentaba el IVA y el impuesto agregado, destinándolo entonces finalmente a financiar el plan de salud GES, o sea, la ley GES, ¿ya? Eso es lo que hicieron con esta ley de financiamiento, o sea, a nosotros nos aumentaron los impuestos, y eso iba a ayudar al tema del pago del GES. En cuanto a la ley de solvencias de ISAPRE y la ley de ISAPRE, entonces el proyecto de modificaciones de la ley de ISAPRE se separó entonces en dos proyectos, que serían estas dos leyes, que se tramitó con suma urgencia, las disposiciones entonces relativas a la creación de un régimen especial de supervigilancia y control, conocido entonces tras su aprobación como la ley corta de ISAPRE. Entonces, la Superintendencia de Salud es como el principal ente como regulador de lo que tiene que ver con las ISAPRE, en caso de que obviamente tengan dudas, consultas, de que tengan reclamos, sugerencias, de todo. Eso se hace a través entonces de la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Y además también formaron entonces una parte de la ley de ISAPRE, entonces lo relacionado con los reajustes de los precios de salud, la elaboración de los aranceles o catálogos valorizados de prestaciones, la difusión de información por parte de la superintendencia, así como el acceso a la información de prestadores en convenio y registro de agentes. Antes, por ejemplo, la ley de ISAPRE, o sea, antes de la ley de ISAPRE, la ISAPRE no estaban tan reguladas, entonces finalmente hacían lo que querían, ponían los precios que querían, según, no sé, según factores de riesgo era más, según factores protectores había menos dinero, finalmente podían subir y bajar los planes cuando querían. Con esta ley ya no se puede hacer eso, ya, bueno, no se debería hacer eso, ¿ya? Sobre la ley de autoridad sanitaria entonces y gestión, se fortalecieron entonces las prestadores de conducción sanitaria del Ministerio de Salud, así como las de regulación y fiscalización, las que entregan a organismos especializados, las que se entregan entonces a organismos especializados, perdón. Crean entonces nuevos instrumentos para la mejora de gestión de la red asistencial y otorga mayores atribuciones para los directivos de los establecimientos de incentivos financieros para el personal. Nosotros, en cuanto a las metas sanitarias que vamos a ver más adelante, tenemos, por ejemplo, orientaciones técnicas que yo no sé si ustedes han escuchado, que son las metas de los SFAM. ¿Alguna vez han escuchado que la gente ya habla de las metas? Así como, no, es que no atiendo, por ejemplo, a los menores de Profe, 40 años cuando es un control preventivo. Dígame. yo en particular trabajo en un CEFAM, en el servicio dental, y nosotros trabajamos harto con esas famosas metas, sobre todo trabajan como en diurno, pero igual tratamos de, o sea, tenemos algunos
unos cupos de atención que son para el resto de la población, digamos, o sea, como que no podemos segregar tanto a los pacientes que no están como dentro de este rango etario de la meta, digamos. Exacto, sí. Pero lo que No, yo... no Muy bien, muy bien. Eso es que eso es un buen ejemplo, ¿ves? Pero a lo que voy es que se crean estas metas. Pues, estas metas fueron creadas en este tiempo, con la ley de autoridad sanitaria. Entonces, lo que usted dice es importante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este tema de las metas hace que se segregue un poco el tema de la atención y no sea equitativa. ¿Ves? Es algo muy importante. Y además se crea entonces, chiquillos, el COMPIN. ¿Ya? Usted era Alison, ¿verdad? Muchas gracias por su info. En cuanto al régimen general de garantías de salud, entonces también, chiquillos, se crean entonces el plan de salud obligatorio tanto para FONASA entonces y para ISAPRE, que garantiza entonces el acceso, la calidad, la oportunidad y la protección financiera con la que se deben ser otorgadas entonces las prestaciones asociadas a los problemas de salud incluidos entonces en estas garantías, y son 85 garantías hasta el momento, en cuales, como les dije, tienen su garantía de acceso, que es obligatorio entonces para ISAPRES y FONASAs, que hay una garantía de calidad. Entonces eso quiere decir que las personas que presten este servicio tienen que tener una acreditación y debe estar bajo norma del Ministerio de Salud, tiene una garantía de oportunidad, en donde es el plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen, por ejemplo, no sé, el GES de diabetes tiene... perdón, 45 días entonces desde que ustedes sospechan de una posible diabetes, o sea, desde que una persona se presenta con una glicemia mayor a 100, ustedes van a realizar la PTGO, van a realizar una glicemia en ayunas, o una glicemia en ayunas, o la van a diagnosticar al tiro si es que la persona tiene arriba de 200 miligramos de decilitro en sangre con una glicemia en ayunas la primera, ¿ya? Entonces, si ustedes sospechan, por ejemplo, de una diabetes, tienen 45 días para que esa persona se tome ese examen. ¿Ya? Luego de eso, ustedes tienen 30, desde que sale este resultado, ustedes tienen 24 horas, perdón, para que la persona inicie el tratamiento. O sea, la persona se va a tomar el examen, se lo va a ir a mostrar a ustedes como enfermeros o al médico, que es obviamente lo prioritario, y el médico tiene 24 horas para que la persona inicie su tratamiento. ¿Ya? Y luego de eso, la persona tiene 90 días para que tenga un control de este tratamiento, para ver cómo se está llevando. Si es que no hay un plazo, si no se cumplen estos plazos, la persona tiene derecho obviamente de colocar un reclamo, porque es parte de la garantía de oportunidad. ¿Ya? Entonces, todas los GES, no sé si ustedes se han dado cuenta de que tienen sus plazos. ¿Ya? 30 días, 45 días, por ejemplo, la entrega de órtesis depende de la órtesis, si es que son 20 o 30 días, ¿ya? Pero siempre hay un plazo. Y en cuanto a la garantía de protección financiera, entonces a las personas se les garantiza entonces un pago máximo del 20% del valor de las prestaciones. Entonces, en ese caso serían las personas de FONASA D y de ISAPRES que pagarían un 20% de la prestación, ya que sería como máximo. Pero los demás pacientes, por ejemplo, FONASA A y FONASA B, es gratuito, y el 10% para entonces para la FONASA C, luego pasaría el 20% para FONASA D y para ISAPRES. Esa sería entonces la garantía en cuanto a protección financiera. No se preocupe, Paulina. Ya. Entonces, en cuanto a las patologías que yo les decía, son 85, que aquí están más o menos todas, ya que se separan como en grandes grupos, ya accidentes graves, enfermedades de corazón y cerebro, enfermedades crónicas, enfermedades de la visión, intervenciones quirúrgicas, parto, prematurez y enfermedades del recién nacido, salud del adulto mayor de 65, salud bucal, salud en personas menores de 15 años, salud mental, tratamientos de cánceres y tratamientos preventivos. Ya esas son las patologías, como los grupos en que se separan estas patologías. Y en cuanto a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la 20.584, que yo creo que ya la tenemos así como bien metida en la cabeza, regula entonces sobre los derechos y deberes que las personas tienen en acciones vinculadas con la salud, aplicables a cualquier tipo de prestadores, ya sea público o privado. O sea, las personas tienen derechos y deberes en todos los sectores, ¿ya? Esto quiere decir entonces que toda persona tiene derecho a recibir atención de salud y a no sufrir discriminaciones arbitrarias en su entrega, y a su vez las personas tienen la responsabilidad
que debe asumir al momento de solicitar y recibir la atención de salud por parte de un prestador determinado, debiendo entonces respetar la normativa de prevención vigente y las instrucciones por de la autoridad sanitaria vigente. ¿Ya? O sea, finalmente, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene derechos y deberes, ¿ya? Que están relacionados siempre con la normativa. ¿Ustedes conocen este cartelito? ¿Lo habían visto? ¿Habían visto este cartel en los centros o cuando ustedes van, por ejemplo, a atenderse? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya, es importante. Gracias. Hay una normativa que habla sobre este cartel, pues, chiquillos, ¿ya? O sea, la mayoría de los centros de salud o que entregan atenciones de salud deben tener este cartel en una parte visible, ¿cierto? Que en general se pone en la sala de espera para que la gente siempre se informe y tenga claro cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Es ¿Ya? obligación tenerlo en la sala de espera, o tiene que tener una como específica porque tiene que estar bien grande. Exacto, tiene como unas medidas, y de hecho eso aparece también en la página, y aparece también descrito en la ley, ya que tiene unas medidas específicas, tiene que estar en un lugar específico, y si es que, por ejemplo, el lugar tiene como muchas salas de espera, todas las salas de espera tienen que tener su cartelito. ¿Ya? Y es importante, chiquillos, que ustedes sepan que ellos tienen entonces el deber de respetarnos, ¿ya? En caso de que alguna vez, no sé si le ha pasado, que los pacientes llegan, insultan, gritan, te tratan de golpear, obviamente están incumpliendo el tema de la ley de derechos y deberes, y eso, como es ley, es penado. O sea, si la persona nos maltrata, uno llama a carabineros y podemos hacer una denuncia, ¿ya? Obviamente también relacionado con nosotros. Tenemos que cumplir con todo lo que ellos necesitan. Y además de todas estas leyes que se crearon, se potenció entonces el fortalecimiento de la atención primaria, ya a través de un cambio de modelo de atención. Entonces en ese tiempo había un modelo que era biomédico, o sea, que era centrado en la patología, y ahora es un modelo biopsicosocial que tiene que ver entonces con la persona, con la familia, con la comunidad, ya, o sea, nosotros no vemos solamente a una persona o una enfermedad con patas, sino que vemos a una persona que tiene algo detrás, ¿cierto? Que tiene familia, tiene factores de riesgo, ¿ya? Los cambios de las formas, el cambio en la forma de relacionarse entonces, antes era individual, o sea, solamente nosotros veíamos al paciente y nada más. Ahora nosotros vemos a la familia y la comunidad, como les dije anteriormente. Entonces, por ejemplo, estamos atendiendo a un niño, ¿cierto? A un chico, por ejemplo, a un recién nacido, nosotros, aparte de verlo a él, nosotros vamos a poner atención en algunas cosas que tienen que ver con la mamá, por ejemplo, con el tema de la paternidad, con la paternidad también, ya con el tema de con quién vive la mamá, cómo lo hacen con el tema financiero, ¿cierto? Económico en la familia. Vemos todo eso solamente viendo a un niño, por ejemplo, recién nacido. Y en cuanto también a los cambios de la forma de ejercer la práctica de salud, entonces antes era paternalista, o sea, que significaba que el médico tomaba la decisión. Él decidía, le da lo mismo que lo que decía el paciente, que es lo que sentía el paciente, da lo mismo, él era el que decidía. Ahora entonces se llegan a consensos. Nosotros hacemos algunos consensos con los pacientes en donde ellos se comprometen a lograr algunas metas, por ejemplo, y eso es entre el equipo de salud y el paciente, finalmente. Ya nosotros no decidimos todo. Antes era un sistema que se llama un modelo patogénico, y ahora pasó a ser un modelo salutogénico. En cuanto al patogénico, nosotros decimos que entonces queda un planteamiento negativo de lo que era la enfermedad, o sea, era, como les digo, solamente la enfermedad, o sea, ya no se veía el tema de la salud, sino que era cómo tratar esa patología. La persona llega con una ITU, ya, toma el antibiótico para que te trate la ITU y chao. ¿Ya? Era estrictamente médico, el médico era el que decidía todo, o sea, no había un equipo multidisciplinario así como de atrás, como ahora, por ejemplo, que una persona con diabetes ve a médico, nutricionista, enfermera, cada cierto tiempo, ¿ya? Y era, como les dije, también paternalista en el sentido de que el médico tomaba todas las decisiones y el paciente no solamente obedecía órdenes, ¿ya? Y ahora pasa a ser entonces salutogénico, que tiene que ver con un planteamiento positivo y que tiene que ver con el planteamiento de lo que es la salud. O sea, nosotros estamos viendo no la enfermedad, sino que estamos viendo cómo mejorar esta salud, ¿ya? Y esta forma tiene que ver también el tema de la promoción y la prevención de las enfermedades, ¿ya? Chiquillos, ¿estoy bien? ¿Voy muy rápido? Está bien, profe. Bacán, ya. Entonces, Quería darle un ejemplo. dígame, ¿Se puede? dígame.
para dental en particular nos pasaba que antes, mucha gente relata que antes se iba al dentista como solo a sacar las piezas, así como y solo se iban a sacar, pues, y ahora con como es salutogénico, se hace más prevención, se va desde más chico a los jardines a poner flúor y se hacen otras cosas como otros tratamientos, no solo sacar la muela. Exacto, ¿ve? Ese es un muy buen ejemplo porque es algo que también la gente repite harto. Antes, por ejemplo, la gente decía, no, si a mí, por ejemplo, me salió una calle y el médico iba y me sacaba nomás el diente. Le da lo mismo que si el viejo quedaba sin dientes, si tenía más, si, no sé, le gustaba cómo se veía. Le da lo mismo eso a las personas antes. Ahora, como usted dice, se centra en esto, con la prevención, en la promoción, en la cercanía que nosotros también tenemos con los pacientes, porque no sé si usted, bueno, que usted trabaja ahí en CESFAM, es una relación diferente con la que tenemos con el paciente, es como más cariñosa, más cercana. De hecho, tenemos, por ejemplo, la opción antes, muchas veces el paciente iba, se hacía como su procedimiento y chao, se iba para la casa. Y ahora, no sé, pues, hay algunos abuelitos que solo te vienen a conversar, ellos no vienen por el tratamiento. Y eso es por el cambio de visión. Claro. Ahora se les hace más seguimiento también a los pacientes, además de los controles regulares, porque por ejemplo nosotros en Dental con Daniela, el paciente se daba de alta, pero a los 6 meses el paciente llegaba a un control dental y se mantenía su salud bucal en el tiempo y así no desarrollaba más patologías. Exacto. Hay un control como constante con ellos, ya no es, como les decía antes, no es como solamente ir al CESFAM y salir con un diagnóstico y chao. Ahora es como todo, es un todo. Tiene toda la razón. Entonces, como les dije, chiquillos, tiene que ver con un enfoque que es multidisciplinar, o sea, ya nosotros no trabajamos solos, o los médicos no trabajan solos, sino que trabajan con un equipo multidisciplinario, y que igual eso, a diferencia, por ejemplo, de las hospitalizaciones, es diferente, porque los médicos ahí trabajan también todavía con ese sistema, tienen la mayoría tienen ese sistema como patogénico todavía así en su cabeza, ¿ya? Y hay un empoderamiento de las personas también en cuanto a su salud, ellos ya están exigiendo, tienen sus derechos, sus deberes, ¿cierto? Están exigiendo también una atención como de calidad, y está centrada entonces en condiciones de vida y del entorno que tiene que ver con los determinantes sociales, ¿ya? O sea, la prevención y la promoción de la salud, ¿ya? En el año 1978, 134 países se reunieron en la primera conferencia internacional de atención primaria, que era, y donde firmaron la declaración de Alma-Ata, no sé si habían escuchado antes. En esta declaración se habla de salud para todos en el año 2000, o sea, hace rato pasó, pero no se llegó, como ustedes ya se dieron cuenta, a la meta, pero obviamente esto es como el primer pie que nos dio la Organización Mundial de la Salud y otras entidades para poder fortalecer lo que es la atención primaria de salud, ¿ya? Ellos dicen entonces que necesitamos una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todos los personales de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud. Entonces ellos son los primeros que hablan sobre promoción y prevención de las patologías, ¿ya? Ellos ven entonces la salud como un derecho fundamental del ser humano, y su logro entonces exige la intervención de muchos sectores sociales y no solamente lo que tiene que ver con salud. La desigualdad en el estado de la salud de las personas, se escucha ahora sí, desigualdad entonces en el estado de salud de las personas es política, social y económicamente inaceptable. La promoción y la protección de la salud del pueblo es indispensable para el desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejoras de calidad de vida y alcanzar la paz mundial, porque en ese tiempo había muchas guerras como civiles, ya entonces, por eso ellos hablan sobre alcanzar la paz mundial. Y favorece también la participación comunitaria como un derecho y un deber de las personas, y por sobre todo, chiquillos, la atención primaria de salud tiene un rol clave en garantizar entonces un nivel... Entonces, como le dije, la atención primaria de salud entonces tiene un rol clave en garantizar el nivel de salud que les permita a las personas llevar una vida social y económicamente productiva. Eso es como lo más importante que hablas Alma-Ata, ¿ya? O sea, esta conferencia y la declaración de Alma-Ata. Perdón, chiquillos, espera un poquito. Espérenme 5 segunditos, ¿ya? Tengo acá un chuki.
Y ahora sí, lo siento. Desde Alma-Ata, entonces, que fue en el 1978, 40 años después, que fue en el 2018, se reunieron 194 países en la Conferencia Mundial de la Atención Primaria de Salud, y se firmó entonces la Declaración de Astana, ¿ya? En esta se reafirmaron entonces los compromisos expresados en Alma-Ata, que es lo mismo que le había comentado anteriormente, lo están tratando de hacer ahora actualmente, 40 años después, y lo que habíamos hablado en la clase anterior sobre, que también reafirmaron entonces el compromiso de lo que es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? En cuanto a eso, ellos dicen entonces que los gobiernos y las sociedades que deben dar prioridad a la salud y bienestar de las personas, y los promueven a proteger entonces, y los promuevan y protejan tanto a nivel poblacional como individual mediante sistemas de salud sólidos, ¿ya? Atención de primaria de salud y servicios de salud de gran calidad, eso es lo que buscan, y seguros integrados, accesibles, disponibles y asequibles para todos. O sea, también hablan sobre el fortalecimiento de la salud, de la atención primaria de salud. Lo que ellos buscan es generar entornos propicios entonces y favorables para la salud, en los que las personas y las comunidades estén empoderadas y colaboren entonces en el mantenimiento y mejora de la salud y bienestar, y estar asociados y partes entrelazadas, alineadas en la prestación de apoyo efectivo de las políticas, estrategias y planes de salud nacionales. Ya, o sea, también tiene que ver con el tema de las políticas públicas. Entonces, finalmente, chiquillos, esto dio como pie a para hablar sobre el tema de la atención primaria de salud, que si ustedes tienen alguna idea, ¿me las pueden expresar? ¿Qué es la atención primaria de salud? Aparte de lo que dice ahí, por supuesto. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Que la otra vez nos plantearon una pregunta en un cuestionario. ¿Ya? Que decía que cuál era la puerta de entrada para acceder al auge. ¿Ya? Y yo me imaginé que era, por ejemplo, la atención primaria, la atención a los consultorios. Uh-huh. ¿Y es así o no la respuesta? Como la puerta de entrada entonces para el acceso a los planes auge. Lo que pasa es que, claro, pues tiene toda la razón, porque lo que pasa es que nosotros hacemos todo lo que es la promoción, prevención, cierto tratamiento, rehabilitación de las patologías. Entonces, como nosotros tenemos un constante seguimiento, nosotros vemos al paciente, por ejemplo, en los exámenes preventivos, ¿ya? Y con los exámenes preventivos nosotros vamos a ver, vamos a mandar a hacer una serie de exámenes, ¿ya? Valga la redundancia. Entre eso, por ejemplo, le vamos a mandar a hacer una glicemia, vamos a ver cómo está su perfil lipídico, vamos a ver si el paciente presenta, por ejemplo, sintomatología asociada a tuberculosis, si es que el paciente tiene entonces también factores de riesgo asociados al tema de relaciones sexuales como de riesgo, ¿ya? Entonces, si obviamente la glicemia sale alterada, nosotros vamos a invitarlos a que se hagan el segundo examen. Perdón. Lo vamos a invitar entonces a que se hagan los exámenes como apropiados para que el médico pueda diagnosticarlo y puedan acceder a este plan. Nosotros, además de, por ejemplo, el preventivo, también tenemos el preventivo, esos son preventivos tenemos diferentes edades, ya tenemos de niños, de recién nacidos, tenemos de mujer en el embarazo, tenemos un examen de medicina preventiva en el adulto y del adulto mayor. Y en ese caso también, por ejemplo, nosotros hacemos exámenes del adulto mayor, hacemos una prueba de riesgo de caídas, por ejemplo. Y esa prueba nos va a ayudar a saber si es que el paciente tiene un alto riesgo de caída, y si el paciente tiene un alto riesgo de caída, nosotros derivamos ¿para qué? Para que ingrese al GES de órtesis, por ejemplo. Entonces, sí o sí, es la primera puerta de entrada del GES es el tema de la atención primaria de salud. ¿Ya claro? Sí, gracias. Me fui por las nubes, me embolé, lo siento. ¿Ya? Entonces, la atención primaria de salud, chiquillos, es la atención de salud que se le brinda a una persona, es la atención brindada entonces en el primer punto es el primer punto de contacto, y que la gran mayoría de las veces satisface entonces las necesidades de salud de la persona. La atención primaria entonces referirá a otros niveles solamente en aquellos casos poco comunes o complejos, y coordinará entonces la atención cuando las personas reciban servicios con otros niveles de atención. Eso quiere decir entonces que todas las personas debiesen ingresar primero a la atención primaria de salud, para que nosotros podamos atenderlos, hacer nuestros controles preventivos, nuestros controles de patologías, por ejemplo, crónicas,
y solamente en caso necesario, ellos debiesen ir al sistema que es de hospitalario, ¿ya? O sea, o a nivel terciario o secundario. Entonces, nosotros debiésemos finalmente como satisfacer todas las necesidades de salud de las personas. Obviamente que si necesitan alguna resolución quirúrgica, obviamente eso se refiere a nivel terciario o secundario, ¿ya? Pero como dice acá, nosotros podemos mandar a las personas con interconsulta o coordinar esta atención como para las personas, pero solamente cuando se estime necesario, ¿ya? Y eso es obviamente para no sobrecargar el otro sistema. Existe entonces una potente evidencia, chiquillos, que dice que los sistemas de salud con atención primaria en salud más fuerte muestran mejores indicadores sanitarios, menores inequidades y menor costo. Es decir, entonces genera un sistema más efectivo, eficiente e igualitario, ¿ya? Como les dije anteriormente, chiquillos, la atención primaria es lo de hoy, es lo que nosotros tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que esperar a que el paciente se enferme para que llegue a nosotros. Nosotros tenemos que, al contrario, nosotros tenemos que promover y prevenir las patologías para que el paciente no llegue a hospitalizarse ni llegue a atenderse con un especialista. ¿Se entiende bien? Sí. Bacán. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, los ejes ordenadores, chiquillos, que hablan sobre la atención primaria de salud, que estos fueron dispuestos por la Organización Mundial de la Salud en el año 2008, es que se busca avanzar hacia la cobertura universal y la protección social en salud para alcanzar la mayor equidad y justicia social, ¿ya? Busca reorganizar entonces los servicios de salud teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la población. Busca desarrollar las políticas públicas que busquen integrar las intervenciones de salud pública con el desarrollo de la atención primaria, y busca propiciar los nuevos liderazgos integradores y participativos para enfrentar los cambios de los actuales sistemas de salud, ¿ya? Los principios de la atención primaria de salud es el derecho a la salud, que tiene que ver también con la reforma, la equidad, la solidaridad, la justicia social, la participación y la acción multisectorial, ¿ya? Que eso es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no trabajamos solos, ¿ya? Y como nosotros no trabajamos solos adentro del CESFAM, tampoco trabajamos solos como sistema de salud, ya tenemos otros niveles de atención. En cuanto a las carencias, entonces, chiquillos, de la reforma de atención primaria, porque nosotros lo planteamos y con lo que se plantea, por ejemplo, en la bibliografía es bacán, así como una cuestión que es casi soñada, ¿ya? Lo que nosotros tenemos entonces ahora, actualmente, no es lo que nosotros debiésemos tener, ¿ya? Y hay carencias, como en todas cosas, ¿ya? Carencias entonces la reforma de atención, la reforma de salud en cuanto a la atención primaria, entonces es que primero hay una ausencia en las leyes de la reforma, en cuanto a la atención primaria. No hay leyes, o sea, las leyes que se impusieron en la reforma tienen un predominio más que nada curativos, sobre las leyes que podrían ser como preventivas o promocionales. O sea, por ejemplo, hicieron una ley de garantías explícitas de salud que toma en cuenta patologías, ¿ya? Pero no hicieron nada que tenga que ver con la promoción y la prevención de las patologías. Bueno, ¿se entiende, sí? En cuanto al financiamiento, entonces, tenemos mecanismos de financiamiento entonces, de recursos propios y canastas GES insuficientes, porque la mayoría de los SPAM entonces son parte de las municipalidades que obviamente que subsisten como finalmente por sus propios medios, ¿ya? Y la canasta GES, entonces el tema del financiamiento de las canastas GES, que era motivado por el tema de la ley de financiamiento, con el aumento de los impuestos, también es insuficiente, ¿ya? La debilidad entonces de la gestión local, los municipios presentan entonces una gran diversidad respecto al tamaño de la población, los recursos, la ubicación y su dispersión, y la organización de la atención primaria de salud. Ya, o sea, hay una dificultad entonces en el tema de la gestión de los SPAM, ¿ya? Y en cuanto a los recursos humanos, entonces hay déficit de especialistas, porque no sé si ustedes han escuchado harto que la gente tiende a decir, no, que fome atención primaria, no me cargas eso, es fome. No está movido. Por supuesto, a los estudiantes yo igual los entiendo porque la acción está, por ejemplo, en urgencia, está en UCI, está en otras áreas, pero la idea es que no lo vean como algo bueno, porque que les guste la urgencia y la UCI significa que les gusta ver personas enfermas, ¿ya? La idea de la atención primaria es que les guste ver personas sanas, ¿ya? Y dejarlo lo más sano posible.
como les digo, hay un déficit de especialistas en cuanto a medicina familiar, muy pocos médicos. La mayoría de estos médicos son personas que hicieron, por ejemplo, becas y que tienen que devolver becas de especialización, y para devolver este como gesto, ellos hacen horas en medicina familiar, pero no es porque quizás quieren, sino que es por obligación, ¿ya? Y además hay condiciones y patologías con dificultad para cumplir las garantías aprobadas por falta de atención personalizada, y por otro lado entonces existen condiciones, o sea, enfermedades que son muy importantes, que tienen intervenciones efectivas para ser incluidas en el GES y que no pueden serlos por falta de recursos humanos y de dinero, ¿ya? Entonces, son como estas son las carencias que nosotros vemos, o yo por lo menos puedo determinar de la reforma de salud. Y las consecuencias entonces de este debilitamiento lleva a una sobrecarga de interconsultas a causa de la falta de capacidad de resolución a nivel primario. Hay una sobrecarga en la atención de servicios de urgencia, las personas llegan a atenderse a servicios de urgencias por patologías que no tienen que ver con urgencia, ¿ya? Y hay una fragmentación de la atención de las personas dada por la poca integralidad del sistema, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, bueno, que primero, o sea, eso. ¿Y qué es lo que causa este debilitamiento? Que fue lo que habíamos conversado anteriormente, desde la sobrecarga y la fragmentación. Primero es el hospitalocentrismo, que habla de que una persona, por ejemplo, tiene un problema de salud, ¿cierto? Yo, y en la mayoría, las personas van, entonces, yo estoy enferma, por ejemplo, me duele la guata. Y voy entonces a un hospital con especialista, voy a ver a un gastroenterólogo. Pero este gastroenterólogo no me va a resolver este problema, o porque por distintas causas, no sé, la persona no está especializada, no hay recursos humanos disponibles, ¿cierto? No hay atención no hay lugar o infraestructura dispuesta entonces para resolver mi problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que hace Chile, por lo menos, es que construye nuevos hospitales, ¿ya? O sea, se han construido como 15 nuevos hospitales en los últimos 15 años, ¿ya? Y la construcción de los nuevos hospitales, ¿a qué va a llevar? A la formación entonces de personas, de profesionales centrados en lo que es hospital, ya, o sea, especialistas de hospitales. Esto es una causa de debilitamiento. ¿Por qué? Porque en vez de hacer nuevos SFAM, fortalecer el tema de la atención primaria, están fortaleciendo el tema hospitalario,